Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo tutorial. En este caso hablaremos de la herramienta de Microsoft To Do, una de las grandes desconocidas de Microsoft, porque sí que es verdad que es muy sencilla de utilizar y durante muchos años ha estado disponible, pero siendo realistas, a la hora de aprovecharla al 100%, muy pocas personas son las que realmente saben sacarle el máximo provecho. Pues para aquí estamos, así que este tutorial va directamente dedicado a esta herramienta para que sea lo más útil y lo más productiva posible. ¿Te parece? Oye, dale un buen like a este vídeo si te interesan los tutoriales de herramientas de planificación y, por supuesto, hazme saber aquí en comentarios sobre qué herramientas te gustaría que hablara para un próximo vídeo. Por último, si quieres apoyar este canal y que cada vez más personas conozcan la neuroproductividad y las herramientas asociadas, oye, pues suscríbete al canal, me encantará verte por aquí. Ya sabes, contentísimo de que me des también tu opinión. Dicho esto, ahora sí, sin más dilación, vamos a por el tutorial. Pues bien, vamos a ello, vamos a empezar el tutorial y en este caso para acceder a Microsoft To Do, que recuerda que es gratuito, ¿de acuerdo? Tendréis que ir a office.com, es decir, donde estén tus credenciales de Microsoft Office. Eso sí, es imprescindible tener una cuenta de Outlook, ¿de acuerdo? Para poder acceder a To Do. No se puede acceder sin una cuenta de Microsoft. Dicho esto, ¿de acuerdo? Lo primero que debes hacer, como decíamos antes, es irnos directamente a office.com. Ahí deberías crearte una cuenta, ¿de acuerdo? O simplemente poner tus credenciales si ya la tienes. Credenciales, ¿de acuerdo? Se entiende que sería tu nombre de usuario o tu correo electrónico y por último tu contraseña. El siguiente punto, ¿de acuerdo? A tener en cuenta es que aquí entrarás en todos los documentos que tienes, sería como la página de introducción, pero nosotros, ¿de acuerdo? Iremos directamente a una herramienta, ¿de acuerdo? Que ves aquí que se llama Microsoft To Do, que es justamente este icono de aquí, que es una especie de tic en azul. Si no la vieras por lo que sea, porque no te aparece en este menú, la siguiente recomendación es que vayas aquí a la parte inferior izquierda donde verás un pequeño icono que es donde están todas las aplicaciones disponibles de Microsoft, ¿de acuerdo? Dentro del Office. En este caso recuerda que no estamos en Office 365, que sería la versión de pago, la versión corporativa, que más o menos está alrededor de unos 10 euros al mes. En cambio, la versión gratuita no tiene ningún coste para ti y ahí sí puedes utilizar una herramienta como Microsoft To Do. Ahora bien, si estás buscando, por ejemplo, la herramienta de Microsoft Planner, ahí sí tendrías que pagar porque no está disponible en la versión gratuita. Si le hacemos clic aquí en todas las aplicaciones, apareceremos, de acuerdo, justamente aquí. Aquí verás todas las aplicaciones que tienes disponibles, de acuerdo, son las que tendrías disponibles gratuitamente y una de ellas, como decíamos antes, es la de To Do. To Do al final no deja de ser una herramienta de toda la vida, de hecho, hace tiempo Microsoft compró Wunderlist, una herramienta súper conocida de gestión de listas, muy sencilla, de acuerdo, que no tenía grandes pretensiones y de hecho lo que hizo es incorporarla primero a Microsoft y en segundo lugar a todas las otras herramientas. Es decir, está disponible también dentro de Outlook, del calendario y las herramientas principales que solemos utilizar e incluso también lo podemos encontrar dentro de Teams. Así que ya lo sabes, de acuerdo, al final esta herramienta es una de las más conocidas y por lo tanto una vez estés aquí ya puedes entrar directamente. Una cosa importante y es que de momento no hay una versión descargable, la única versión que tenemos ahora mismo todavía sigue siendo web y después por aplicación de teléfono, así que de momento no tendríamos una versión de escritorio. Eso sí, esto puede cambiar en pocos días y si fuera así, yo te lo haría saber también con un nuevo vídeo. Pues bien, antes de acceder a Microsoft To Do y empezar a editar y trastear un poquito la herramienta, me gustaría mostrarte cómo sería la foto finish, es decir, la foto final donde verás todos los elementos de organización en un mismo sitio. En este caso, de acuerdo, nos encontramos en el calendario, que para mí es uno de los puntos principales donde debería estar toda la información, pero verás, de acuerdo, que aquí hemos utilizado dos herramientas distintas. Por un lado, como decíamos antes, tendríamos aquí el calendario, que es lo que estoy marcando ahora mismo, donde estarían un tipo de tareas concretas, que ahora hablaremos de ellas, y los eventos propios, que serían las reuniones que puedes tener, por ejemplo, con tu equipo. Y por otro lado, de acuerdo, en el apartado derecho, si te fijas, aquí sí que tendríamos activados el Microsoft To Do. Lo bueno que tiene Microsoft es que está todo integrado dentro de las mismas herramientas y aquí, como puedes ver, podría ver las tareas puntuales, que veremos después cuál es la diferencia con los otros tipos de tareas, y aquí vería las cosas que debería hacer para el día específico. En este caso, de acuerdo, no está diseñado al 100%, solo creo que te hagas una idea de cómo lo quería organizar para que lo veas mucho más claro, porque esto es lo que queremos conseguir. Fíjate que de esta manera, de un simple vistazo, puedes tener absolutamente toda la información. Por un lado, los eventos en las horas concretas y por otro lado, de acuerdo, tendríamos las tareas diferentes, ¿no? Unas que son las tareas más repetitivas o tareas de control, como le llamaremos después, y otras que serían, de acuerdo, las tareas que tú planificas, aquellas que decides en qué momento del día las vas a hacer. Fíjate que ambas tareas, y ahora hablaremos de ellas, de acuerdo, no tienen hora, no tienen una hora asignada para empezar. Y eso tiene muchísimo que ver porque al final cuando tienes horas para todas las tareas y resulta que después no las cumples, al final tu cerebro se llena de frustración y es que al final no sabes muy bien qué hacer porque si esa tarea tenías que haberla empezado a las 9, resulta que después
tienes que empezar a las 9:30 porque has tenido un pequeño contratiempo antes de iniciar la tarea. Bueno, sea como sea el tema, ¿de acuerdo? Después lo vamos a explicar, pero sí que quería que vieras, ¿de acuerdo?, cómo sería la foto final para que a partir de aquí empecemos a crear cada una de las diferentes partes, cada uno de los diferentes elementos en Microsoft To Do, pero también utilizando Outlook y el calendario, ¿de acuerdo? Que es lo que puedes ver aquí en la pantalla. Hacemos un alto, ¿de acuerdo? Y es que me gustaría explicarte el tipo de actividades de planificación micro. Déjame explicarte rápidamente qué es esto del micro y del macro. Macro al final es cuando hablamos de gestión de proyectos. Gestión de proyectos nos referimos a cosas de larga duración que tienen varios meses de duración, como por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer un curso de gestión del tiempo. Si yo quiero diseñar un curso de gestión del tiempo, seguramente necesitaré varias fases y no es algo que puedo hacer en 2 o 3 días. En cambio, cuando hablamos de planificación micro, nos referimos de acuerdo a la planificación que haces en una propia semana. En una misma semana no pueden pasar grandes cosas porque sí, es verdad, pueden haber cambios, pueden haber imprevistos, pero en general en una semana el marco temporal es muchísimo más acotado. En este caso nos referimos a aquellas tareas más de batalla, de apagar fuegos y aquello que debemos hacer los lunes, los martes, los miércoles. Es decir, si yo quiero saber qué es lo que debería hacer hoy, en este caso hablaríamos de planificación micro. Pues bien, vamos a ver de acuerdo los diferentes puntos. En este caso ya te adelanto que son 3 y de esta manera, una vez tengamos esta base teórica que verás que es muy corta, que durará aproximadamente 2 o 3 minutos, después ya podemos lanzarlo directamente dentro de Microsoft To Do para que quede totalmente integrado. El primer punto de acuerdo tiene que ver con los eventos, ¿sí? Los eventos al final no dejan de ser las reuniones, los congresos, todo aquello de acuerdo que tiene una hora concreta de inicio. En este caso me gustaría distinguirlo bien porque cuando uno tiene una reunión de equipo, está claro de acuerdo que es a las 12, pero si yo tengo que preparar la reunión de equipo, a lo mejor no lo voy a hacer a las 12, no tiene por qué tener una hora concreta asignada y es que yo podría hacerlo una semana antes o lo podría hacer 20 minutos antes. Así que ponerle una hora de acuerdo de inicio no tendría mucho sentido en el caso de las tareas, que es justamente el siguiente bloque que vamos a hablar. Si por un lado tenemos los eventos, que al final no dejan de ser, como decíamos antes, reuniones a las 12, a la 1, si tengo, por ejemplo, un cliente, ¿no?, y tengo que hablar con él, una llamada de ventas, y sé que es a las 4 de la tarde, oye, al final esto también sería un evento. Y otro ejemplo de evento más personal podría ser si tengo cita en el dentista para hacer una pequeña revisión o una higiene dental, es muy probable, de acuerdo, que también tenga una cita concreta a una hora determinada. Imagínate que es a las 4 de la tarde. Así que los eventos están muy definidos, claramente acotados y además tiene una característica extra que, por ejemplo, las tareas no tienen por qué tener. Y es que en los eventos siempre has quedado con otras personas. Cuando tú tienes un evento o una reunión es porque hay otra persona al aparato, es decir, al final tienes que estar pendiente de si esa persona aparece o no aparece y es decir, tienes un compromiso con esa persona. En cambio, cuando hablamos de tareas que no tienen una hora asignada, el compromiso solo es contigo mismo, es decir, tú al final también puedes manejar los tiempos. Así que sería algo absurdo, si me permites, ponerse una hora muy concreta con uno mismo cuando sabes que después tienes margen y maniobra para poder modificarlo. Otra cosa es que solo tengas 20 minutos al día y tenemos que hacerlo en ese momento, pero en general, de acuerdo, siempre tenemos margen de maniobra porque las cosas van cambiando, no tenemos cosas muy rígidas. Cuando hablamos de tareas, me gustaría hacer una distinción entre 2 tipos de tareas. Las primeras, de acuerdo, son las que ves ahora mismo en pantalla, que son las tareas de control, que son las que veías antes que aparecían en el calendario. Y es que las tareas de control son aquellas tareas que son repetitivas y que tienen sobre todo una frecuencia conocida. ¿Qué significa esto de la frecuencia conocida? Lo vamos a decir con un ejemplo y ya verás que quedará súper claro. Si yo cada día tengo que revisar los KPIs o los proyectos de mi equipo para hacer un seguimiento, eso al final es una tarea de control, porque yo ya sé que tengo que hacerlo todos los días y que después tengo que enviar un reporte, por ejemplo, un informe a un supervisor o a otra persona, o a lo mejor a un cliente que quiere saber esos números. Sea como sea, de acuerdo, al final, estas tareas de control, fíjate que yo ya sé que cada día tengo que dedicarles un tiempecito, un momento al día, puede ser media hora, puede ser una hora, aquí ya dependerá un poco también de la longitud o la duración de las propias tareas, también obviamente de la complejidad que tengan, así que también es un punto importante a destacar. En este caso, de acuerdo, como decíamos antes, dentro de las tareas de control, aquí pueden haber muchos tipos de tareas de control en base a su frecuencia, es decir, podría haber cosas diarias, podría haber tareas también que fueran semanales, otras que fueran incluso más allá de una semana, como por ejemplo quincenales, mensuales, trimestrales, y por último, de acuerdo, podríamos encontrar también tareas que fueran solo anuales, por ejemplo, es decir, claro que podría ser. Así que en este sentido, de acuerdo, una vez hemos creado nuestra lista de tareas de control, el siguiente paso es mucho más fácil porque ya sería siempre repetitivamente haciendo lo mismo. Es decir, al final, si yo tengo cada día una tarea que es el lunes o tengo una tarea que es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes,
lo que haría, de acuerdo, es copiarla todos los días para tenerla ahí. Atención, porque aquí puede haber un freno mental, que es, oye, ¿para qué voy a anotar una cosa que yo ya tengo en la mente? Pues bien, la recomendación, de acuerdo, y esto es importante, es que al final lo que vamos a hacer es que nuestro cerebro está diseñado para pensar, es decir, para hacer cosas creativas, para intentar buscar soluciones, no digo mágicas, pero ya me entiendes, ¿de acuerdo? Soluciones diferentes. Al final, este tipo de tareas no dejan de ser rutinarias. Muchas veces lo que vamos a notar aquí de tareas de control son simples notificaciones o recordatorios. Además, también piensa que no siempre vas a estar disponible al 100% en la empresa o en tu proyecto y a lo mejor esto también lo puedes delegar a otras personas. Si al final lo tienes en la mente, siempre te van a llamar a ti. Si esto lo tienes automatizado y lo tienes en algún sitio público, oye, la gente sabrá muy bien qué es lo que tiene que hacer cuando tú no estás y eso te va a eliminar también que puedan pues, interrumpirte alguna de las vacaciones mientras estás tumbado, por ejemplo, en las playas del Caribe, por ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y además de las tareas de control, antes lo decíamos, hay dos tipos de tareas. Pues bien, hay una que se llama las tareas puntuales. Las tareas puntuales, en este caso, de acuerdo, fíjate que la diferencia es que sí, pueden ser repetitivas también, pero en este caso tendrían frecuencia desconocida. Imagínate, por ejemplo, que cada trimestre tienes unas clases, pero no tienes las mismas horas, no hay que preparar siempre el mismo material, por lo tanto, no sería una tarea de control. Lo mismo sucedería con las tareas, por ejemplo, que son puntuales, es decir, al final tareas puntuales se refiere a yo tengo que hacer un proyecto concreto, sí, lo voy a hacer esta vez y no sé ni siquiera si se va a repetir. Claro, fíjate que al final cualquier proyecto tendrá un montón de tareas que a lo mejor harás solo una vez y después ya no la vas a repetir. Sí, a lo mejor se repite, pero de otra manera, de otro proyecto, de otro cliente, pero esas tareas al final no tendrán el mismo valor. Y por último, de acuerdo, también incluiremos en esta categoría todo lo que tiene que ver con imprevistos. Es decir, si alguien me envía un correo y me dice, oye, revísate este documento porque es súper importante y el cliente al final se va a enfadar si no lo hacemos, esto también sería una tarea puntual porque es algo que a priori no se tiene por qué repetir. Así que esto también sería, de acuerdo, dentro de la categoría de tareas puntuales. Así que ya lo tienes, de acuerdo, tres elementos, eventos con horas, eso es importante, de acuerdo, horas asignadas. Esto seguramente ya lo estás haciendo. Yo creo que la gran diferencia, algo diferente a lo que sueles hacer cuando planificas, tiene que ver con las tareas de control por un lado y las tareas puntuales por el otro. Pues bien, después de ver la teoría, vamos a empezar desde el principio para saber cómo lo podrías hacer de forma práctica. Al final, no te preocupes porque es muy sencillo hacerlo. Lo más importante es mantenerlo. Esto es de lo más complicado porque sí, crearlo al final, bueno, puedes tardar, no sé, 10, 15 minutos como máximo, pero después en el día a día es cuando nos perdemos porque hay muchísimas tareas que vienen de imprevisto y eso hace, de acuerdo, que nuestra organización explote por los aires. Espero que no sea el caso, de acuerdo. Por eso vamos a verlo paso a paso sobre cómo lo podrías hacer. Pues bien, si recuerdas bien, habían tres elementos y lo que vamos a hacer, de acuerdo, para hacerlo fácil es construir un calendario para cada una de ellas. Normalmente por defecto, en el apartado de mis calendarios, si va a ser el calendario directamente de Outlook, ¿de acuerdo? Donde estamos ahora, normalmente suele salir uno concreto. Este sería el calendario que viene por defecto, simplemente tú después lo podrías modificar o lo podrías mantener. Hasta aquí nada que decir. En mi caso, de acuerdo, para hacerlo más fácil, si te fijas, yo he creado dos nuevos, ¿de acuerdo? En este caso serían A, eventos y B, tareas de control, porque serán los dos elementos diferentes que pondremos en el calendario. Me gusta tenerlos separados, creo que es interesante porque de esta manera, de acuerdo, uno no molesta al otro. Además, también de cara, digamos, a otras personas que tengan el calendario compartido contigo, lo que verán es que tú estás, de acuerdo, trabajando y no estás ahí todo el día ocupado, porque las tareas de control, como no tienen hora, lo que pasará, de acuerdo, es que serán eventos de todo el día. Y por este motivo, alguien puede pensar, de acuerdo, que estás todo el día, digamos, trabajando y que nunca estás disponible para otros compañeros de equipo. Para evitar eso, de acuerdo, mi recomendación es que crees dos calendarios y para crearlos, de acuerdo, que sepas que tienes la opción de crear tantos como quieras. De hecho, en este botón que te estoy marcando, que se llama agregar calendario, de acuerdo, directamente lo podrías tener accesible. Una vez estés dentro del calendario a la hora de crearlo, tendríamos que ir a la opción esta de crear calendario en blanco y a partir de aquí podrías poner el nombre que tú quieras. Mi recomendación es, como decíamos antes, que sería, por ejemplo, a eventos, ¿sí? Te recomiendo que sean mayúsculas porque de esta manera será mucho más sencillo verlo, ¿de acuerdo? Al final tendremos muy pocos calendarios, así que será un tema puramente visual. Puedes elegir el color, obviamente, el que tú quieras, ¿no? Al final tenemos una gama bastante limitada. Y por último, si quieres, puedes añadirle, digamos, algo especial, ¿no? Como por ejemplo, pues si es una llave mecánica, si es, por ejemplo, una estrella, un coche, pequeños iconos que puedes ir añadiendo. Además de esto, de acuerdo, lo que podrías hacer es meterlo dentro de tus calendarios, que normalmente por defecto te saldrá solo uno. En el caso de que fuera corporativo, es posible que te salgan también calendarios compartidos con otras personas, así que también lo podrías seleccionar. Una vez ya lo tengas hecho, de acuerdo, le vas a dar a guardar y ya tendríamos creado el primer calendario. El segundo calendario, en este caso, simplemente le cambiaremos el nombre y le pondremos B en mayúsculas también, tareas, control. ¿Sí?
Como decíamos antes, ¿de acuerdo? Las tareas de control serán un pelín distintas porque ya no tendrán una hora concreta, pero sí que es verdad que tendrán fechas conocidas, porque al final esas tareas serán de un día concreto que hay que hacer, pero por supuesto habrá tareas que también son, pues eso, más de una semana, 15 días, mensuales, etcétera, etcétera. Lo mismo, cuando ya lo tengas, añades también el color que tú quieras, si quieres poner un icono, si quieres agregarlo a un calendario determinado, y por último, de acuerdo, le das a guardar. En este caso no hemos guardado el previo ni este posterior porque ya los tendríamos creados y por lo tanto no sería necesario. Pues ya lo tendríamos creado, tendríamos el calendario A, eventos, y el calendario B, tareas de control. Y fíjate que aquí en este caso, para ir avanzando, ya he puesto todas las tareas de acuerdo de martes, miércoles, jueves y viernes, y he dejado de acuerdo el lunes para hacerlo contigo, para que veas cómo se haría. El resto serían exactamente igual, la única diferencia de acuerdo es que tendrías que poner las tareas de control dependiendo del día, porque no siempre van a ser las mismas. En algunos casos sí, pero en otros casos serán totalmente distintas. Pues bien, vamos a empezar con los eventos, y es que si, por ejemplo, tienes alguna reunión que es de estas sistemáticas, ¿no? Recurrente, que cada semana, ¿de acuerdo? Es a la misma hora, imagínate que tienes una reunión de equipo, una reunión de departamento, pues lo que haría de acuerdo es que, mira, si yo sé que cada miércoles de 10 a 12 o de 10 a, sí, más o menos 10 a 1 aproximadamente, tenemos una reunión de equipo, yo pondría aquí reunión de equipo, perfecto, o departamento, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y en este caso la única cosa que haría, eso sí es importante, es que ponga que se repita, ¿no? Porque como esto sería semanal, pues ya de forma automática lo voy a repetir de forma semanal. Así que me voy a ir aquí al apartado de repetir y le voy a poner aquí directamente semanal, ¿sí? Además, una vez hemos puesto semanal, fíjate que te saldrá el día en cuestión. En este caso, como ya hemos marcado el miércoles, se marcará el miércoles. Y la única cosa que sí te recomendaría quitar es esto que pone de acuerdo la fecha de finalización. Más que nada porque por defecto te pone un límite para que esto, una vez llegue este límite, en este caso el 6 de julio, por ejemplo, se va a quitar la fecha de finalización. Lo que vamos a hacer de acuerdo nosotros es a quitar esto simplemente haciendo clic en el botón. Le damos clic en el botón de quitar finalización y ya lo tendríamos fuera. Recordatorios, bueno, puede ser útil, de acuerdo, sobre todo para acordarte que tienes una reunión. En el caso de las reuniones lo veo bastante útil. En el caso de las tareas de control, como veremos a continuación, ahí ya no le vería tanta utilidad, por lo tanto sí que lo quitaría, o al menos por mi parte, ¿ok? Perfecto, oye, pues ya lo tendríamos. Entonces, en este sentido, al final lo que haríamos es quitarlo, le daríamos a guardar y ya tendríamos esta reunión de equipo, de acuerdo, todas las semanas repetida. De hecho, si yo voy, por ejemplo, a la semana siguiente, fíjate que también aparece aquí, y si voy a la semana, de acuerdo, la semana anterior, es decir, la semana presente, fíjate que también lo tendría disponible, ¿sí? Así que en este caso, de acuerdo, perfecto. La idea sería que pusieras tantos eventos repetitivos como tienes. Y por supuesto, cuando tengas un evento que es puntual, como por ejemplo, imagínate que un cliente te ha aceptado una llamada a las 2 de la tarde de un viernes, perfecto, pues entonces lo pondrías aquí, irías el viernes a las 2 de la tarde y lo añadirías de acuerdo dentro de este calendario. Algo importante es que cuando tú creas esto, es decir, creas un evento, imagínate que ahora vamos a crear este calendario para el cliente que nos ha dicho que sí, o al menos el cliente potencial nos ha dicho que sí, es importante, de acuerdo, que siempre lo pongas dentro de eventos. Así que cuando tú selecciones el tipo de calendario, fíjate que en la parte de arriba, como puedes ver, aquí sería suficiente como para tenerlo. Por lo tanto, deberías escoger cuál de los calendarios quieres aceptar. Así que en este caso, de acuerdo, como son eventos, pondría los eventos, pero fíjate que también podría marcar el de tareas de control, si realmente lo fuera, como veremos a continuación. Así que perfecto, muy bien, para que veas también las posibilidades que tiene a la hora de marcar un calendario. Puede ser que al principio lo veas algo complejo, pero esto con el tiempo, de acuerdo, será mucho más sencillo. Pues bien, una vez hemos creado, de acuerdo, los eventos, que es el primer elemento que quería comentarte, el siguiente paso será crear las tareas de control. Para crear tareas de control, de acuerdo, lo que vamos a hacer es crear un evento sin hora. Eso sí, es importante, de acuerdo, que elijas el calendario de tareas de control, sobre todo para tener una diferenciación. Y en el caso de que tengas un calendario compartido, como decíamos antes, la gente verá, de acuerdo, que no están juntos. Por lo tanto, no verán que están todo el día haciendo unas tareas de control, porque a la gente realmente no le incumbe, porque la tarea de control en general suele ser algo más personal. Pues bien, para crearlo, de acuerdo, simplemente lo que podemos hacer es una tarea marcando la opción todo el día, o si en el caso de que tengas ya esta línea gris aquí arriba del todo, lo que puedo hacer es marcar la parte de arriba del todo, ¿de acuerdo? Donde ahora mismo estoy marcando aquí con el cursor. Entonces, cuando yo le doy clic, automáticamente la tarea que estoy creando ya marca como todo el día. De hecho, aquí lo puedes ver que está marcada como todo el día. Esta opción es la que debería estar activada, ¿ok? Perfecto. Ahora mismo lo que vamos a hacer es crearla, pero si quieres que esto sea un poquito más grande para que así lo podamos ver mejor entre tú y yo, iríamos al apartado de más opciones y dentro de más opciones, como puedes ver aquí, aquí podría crearlo de acuerdo con mucho más espacio y así también lo vemos de forma más visual. Pues bien, el título en cuestión sería básicamente pues, tareas de control, podríamos en mayúsculas también, del lunes.
Creo que es interesante, de acuerdo, que esté en mayúsculas, porque al final esto será algo que tendrá muy poca visibilidad dentro de tu calendario, entonces en este sentido, si lo podemos poner en mayúsculas, será mucho más fácil de ver. El siguiente punto, de acuerdo, es que esté marcada la opción de todo el día, de acuerdo, todo el día. Y después, a la hora de repetirlo, como estos son tareas de control, es decir, que se van a repetir todos los lunes, oye, pues en este sentido lo que voy a hacer, de acuerdo, es ir aquí a repetir y le voy a dar a semanal, ¿de acuerdo? Como hemos hecho antes con los eventos. Iré a esta opción, le pondré repetir semanalmente y dentro de repetir semanalmente me saldrá esta pequeña microventana, ¿de acuerdo? Que yo ahora mismo voy a editar del todo, ¿no? Repetir cada semana, los lunes, correcto. Y la única cosa que quitaremos, igual que antes, es la fecha de finalización. Por defecto, siempre me pone una para que esto no se repita, digamos, ad eternum hasta el resto de las vidas, pues en este caso, de acuerdo, lo que vamos a hacer es quitar la fecha de finalización. Le damos clic aquí y por último le damos a guardar. Bien, una vez que tengamos esto, de acuerdo, vamos a seguir con los siguientes puntos y es que algo que nos tenemos que cerciorar, de acuerdo, es que si estamos creando una tarea de control o en este caso un grupo de tareas de control del propio lunes, sobre todo, marca el calendario correcto. En este caso tendríamos el de eventos, porque lo hemos creado antes por defecto, y lo que voy a hacer, de acuerdo, es crearlo aquí en B, tareas de control. Por eso es útil, de acuerdo, organizarlo entre A y B, porque verás que es muy sencillo y una vez lo tengas ya al dedillo, te será súper fácil poder hacerlo. Bien. Ahora ya tenemos claro que esto está dentro de tareas de control, le hemos puesto el nombre de la tarea, que es tareas de control lunes, hemos repetido esto semanalmente. El siguiente punto, de acuerdo, para mí sería quitarle el recordatorio. Creo que no tiene mucho sentido, de acuerdo, tener recordatorios para cada una de las tareas, incluso puede ser muy engorroso y pesado. Así que mi recomendación, de acuerdo, es que digas que no haya ningún tipo de recordatorio, aunque como siempre esto es muy personal. Y por último, de acuerdo, aquí en el apartado de abajo pondremos esas tareas de control que se van a repetir todos los lunes. Así que de esta manera las tendremos todas aglutinadas y comprimidas en un mismo sitio y no las pondremos, de acuerdo, todas en el calendario porque entonces sería realmente demasiado insufrible. Así que para hacerlo más fácil las pondremos directamente aquí. Pues bien, voilà, hemos puesto algunos ejemplos justamente en este lienzo en blanco que tienes en la parte de abajo, sobre todo para que veas tipos de tareas de control que puedes llegar a tener. Esto es muy útil para que así verás, de acuerdo, cuántas tareas hacemos muchas veces de forma inconsciente y que ni siquiera notamos porque las tenemos en la cabeza. Para mí esto es un grave error, evidentemente esto es algo muy personal y es que al final el cerebro no está diseñado para memorizar cosas, sobre todo memorizar cosas de poco valor. El hecho de tenerlas aquí hará que cuando tengas más baja energía o estés más cansado o cansada, oye, ¿qué es lo que tenía que hacer? A lo mejor te olvidas dos o tres cosas y aquí las tienes marcadas. Además hay una gran ventaja y es que si hay algún día que no las puedes hacer, no te preocupes porque muchas de ellas seguramente las vas a repetir el día siguiente, en este caso el martes. Entonces, cuando vuelvas al martes, oye, vas a chequear otra vez esta lista de tareas, entonces te acordarás de lo que debías hacer ese día y no pudiste hacer. Así que aquí ves algunos ejemplos de tareas de control y ahora me gustaría también que pensaras en cuáles son las tuyas. De hecho, si quieres, como ejemplo, también las puedes poner en comentarios también para saber qué tipo de tareas de control sueles tener. En este caso, podríamos un ejemplo que sería preparar reunión del equipo cada martes. Imagina que tienes una reunión con los supervisores cada martes y tienes que prepararla. Esto sería una tarea de control. Revisar indicadores de calidad, seguimiento de proyectos en equipo, revisar incidencias, si es tu caso. Y por último, de acuerdo, algo que considero fundamental, que es la revisión diaria, que básicamente consiste en ver qué es lo que pudimos hacer hoy y a partir de aquí determinar qué es lo que vas a hacer mañana, dejando siempre un tiempo para imprevistos porque nunca sabes lo que puede pasar. Pues bien, una vez lo tengas, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a guardar y a priori esto es lo que deberíamos hacer, ¿de acuerdo? Para todos los días de la semana. Le damos a guardar al lunes y deberíamos hacer lo mismo para las tareas de control del martes, del miércoles, del jueves y por último del viernes. Fíjate que en este caso no puse el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pero claro que sí, podrías añadir también el sábado y el domingo si tus tareas, por ejemplo, también hay que hacerlas el propio sábado y domingo. Es más, aquí no lo añadí, pero también incluso podrías diferenciar entre tareas de control personales y tareas de control profesionales. Aquí me centré más en el apartado profesional, pero hay cosas realmente que deberíamos tener también como tareas de control propias. Imagínate que estás empezando un nuevo deporte o que estás empezando a correr o a meditar. A lo mejor está bien que tengas esa pequeña franja diaria recordándote que deberías hacer eso, porque si no muchos hábitos, especialmente al principio, oye, pues la gente no se acuerda y a priori que hay cualquier cosa que desbarajusta lo que estás haciendo, seguramente hace que te olvides por completo. Así que lo sabes, esto lo puedes hacer a tu gusto y fíjate que ahora cuando yo vaya a tareas de control del lunes y le dé clic directamente, aquí tendré, de acuerdo, una lista con todas las tareas que debo hacer. Esto es especialmente útil, como decíamos antes, porque aquí tendré todas las tareas de control y me será mucho más sencillo poder verlas y visualizarlas.
Perfecto, ya lo tendríamos. Además de las tareas de control diarias y semanales, como estamos viendo ahora, que podrían ser las del lunes, del martes y todos los días de la semana, también existen, como decíamos antes, tareas de control que van más allá de una semana. En este sentido, de acuerdo, no tendría sentido ponerlas dentro de tareas de control del lunes o del martes, sino que deberían ir por separado. Más que nada porque al final, como son actividades que se hacen de forma esporádica, a lo mejor lo haces cada 3 meses o cada mes, oye, pues es bueno también recalcarla que deberías hacerla. Imagínate que cada mes, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, podría ser la última semana de cada mes. En este caso estaríamos aquí a 26. Pues yo lo que quiero hacer directamente es revisar el inventario de proyectos para ver, ¿de acuerdo?, que todo está correcto. Así que yo lo que haría, ¿de acuerdo?, cuando hablamos de inventario de proyectos o revisarlo, haría directamente a mi inventario. En este caso sería un ejemplo. Te recomiendo también que lo puedas modificar, es decir, al final esto también lo tendrías disponible. Recuerda que en el comentario y dentro de esta plataforma tienes aquí un inventario de proyectos totalmente personalizable, muchísimo mejor que este, que te lo recomiendo también que lo descargues, lo verás también que lo tienes en el comentario de este post. Así que dentro de esto, de acuerdo, donde estás viendo ahora, inventario de proyectos, yo lo que haría es seleccionar esta URL, ¿de acuerdo? Que es lo que voy a copiar después. Así que de momento no me avanzo, voy a volver otra vez al calendario. E imagínate que estamos al 26 y yo que cada último miércoles de cada mes lo que hago, de acuerdo, es dedicarme a mirar esto, es decir, miro si este inventario tiene las tareas ya actualizadas o no, los proyectos hay que hacerlos o no, hay que ponerlos en marcha o no. Pues bien, yo lo que voy a hacer es crear una. Para crear, de acuerdo, le voy a dar clic en el apartado de arriba, arriba del todo, más que nada para seleccionar una tarea que no tiene fecha. Voy a poner que sobre todo sea, esto es importante, de acuerdo, algo de tareas de control, un calendario. Y en este caso lo que voy a hacer es revisar, por ejemplo, inventario proyectos. ¿Sí? Perfecto. Ya lo tendría listo. Revisar inventario de proyectos. Muy bien, pues ahora que ya lo tengo listo, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar los otros campos que también necesito. En este caso, para hacerlo más grande y para que lo puedas ver también entre tú y yo, fíjate que lo vamos a hacer más grande y así se verá también más extenso. Muy bien, tendríamos revisar inventario de proyectos. Hemos dicho que esto formaría parte de las tareas de control. Además de esto, ya sabes que tiene que estar marcada la opción de todo el día porque aparecerá en la parte de arriba del calendario. Después entraríamos en la repetición y dentro de la repetición, de acuerdo, aquí sí que pondríamos que es algo mensual. Y aquí cambia un poquito. A diferencia de la repetición semanal, cuando hablamos de la repetición mensual, fíjate que entonces aquí sí que vamos a poner que en vez de un día concreto sea el cuarto miércoles de cada mes o el último miércoles de cada mes. Voy a poner el último. ¿Por qué no debería ser un día concreto? Muy sencillo, porque podría ser que ese día 26 fuera sábado o domingo, no sabemos muy bien cuándo va a caer. En cambio, de la otra manera, de acuerdo, sabes que el último miércoles de cada mes, en principio, sí que será electivo, es decir, sí que habrá que hacer trabajo seguramente y no será un festivo. Que sí, tienes razón, puede coincidir, de acuerdo, que ese día sea un festivo nacional, un festivo autóctono y que de esta manera, de acuerdo, no podrías hacerlo. Bueno, no hay problema, lo movemos y listo. El resto, de acuerdo, como bien sabes, le vamos a quitar la fecha de finalización y cuando ya lo tengamos, de acuerdo, le vamos a dar a guardar. Bien, ya estaríamos a punto de terminar, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí la única cosa que deberíamos hacer es quitar el recordatorio, ¿de acuerdo? No sería necesario poner un recordatorio. Y lo último que yo personalmente recuerdo, ¿de acuerdo? Recomiendo en este caso es que pongas aquí el link del inventario de proyectos, porque de esta manera, si te fijas, cuando yo tenga esto, el link de inventario de proyectos, me voy a ir al documento que estaba antes. Voy a copiar la URL que aparece arriba del todo, ¿de acuerdo? Esta URL, ¿de acuerdo? Independientemente que esté en tu Google Drive o en tu Microsoft OneDrive, por ejemplo, también voy a copiar la URL, le voy a dar a Control C, que es lo más sencillo seguramente para copiarlo, volveré otra vez al calendario y le voy a dar a Control V, ¿de acuerdo? Donde voy a copiar directamente. En este caso te lo hace bonito, ¿sí? Aquí Outlook, como puedes ver, te lo hace más bonito, ¿sí? Aquí tienes el calendario y de esta manera simplemente es un link que lo bueno es que de esta manera yo podría acceder cuando quiera, ¿no? Así que simplemente le voy a dar aquí. Ahora ya lo tendría prácticamente todo. Recuerda ir aquí en la parte superior izquierda a darle a guardar. Y ahora que ya está creado, fíjate que yo tendría esta tarea que se va a repetir todos los últimos miércoles de cada mes, ¿sí? El último miércoles de cada mes de enero, de febrero, etcétera, etcétera. Así que si voy dentro, te fijas, aquí tendría el inventario de proyectos de Google Sheets. Pues bien, ya tendríamos listos los dos primeros elementos. Como decíamos antes, por un lado los eventos que tendrían una hora en concreto y después las tareas de control que son actividades repetitivas que se hacen en frecuencia conocida. Por ejemplo, el lunes, el martes, el miércoles o incluso podrían ser mensuales como la que hemos visto antes
en referencia al inventario de proyectos. Ahora que ya hemos llegado hasta aquí, el siguiente punto sería empezar a construir la lista de tareas puntuales, que es justamente lo que queremos poner aquellas tareas que son, por ejemplo, específicas de hoy, pero que no tienen por qué repetirse mañana. Por lo tanto, no tiene sentido ponerlas en el calendario porque pueden variar por completo. Además, también dependerá mucho de otras cosas, como por ejemplo imprevistos, si te llama el cliente, interrupciones. Por lo tanto, de acuerdo, no tendría mucho sentido que tengan una hora concreta y que estén asignadas dentro del calendario. En cambio, los eventos y las tareas de control, sí, porque al final tú sabes que esto se va a hacer un día concreto. Ahí sí que tiene sentido el calendario porque siempre van a ser dentro del marco de ese día. En cambio, las tareas puntuales, a lo mejor te la marcas para el lunes, pero tienes un exceso de trabajo o un exceso de llamadas telefónicas ese día y aquellas tareas que querías hacer resulta que no las puedes hacer. Pues bien, para ver ese trozo que teníamos aquí lateral, sí, que nos salía aquí el panel derecho, de acuerdo con las tareas del Microsoft To Do, lo que deberíamos hacer es ir a la parte de arriba donde están todos los iconos y fíjate que hay uno de ellos, de acuerdo, que es esa que está aquí, que estoy marcando ahora, que sería el Microsoft To Do. Entonces, si le hago clic, como puedes ver, me saldrían aquí todas las tareas puntuales que yo debería hacer. En este caso, de acuerdo, no estaría correcta la información, por eso lo vamos a crear conjuntamente para que veas cómo hacerlo desde el principio. Y es que al final aquí me salen las tareas todas juntas. Lo bueno, y un poco mi recomendación, es que tuvieras también una lista de lo que tienes que hacer todos los días de la semana, tanto el lunes, el martes, el miércoles o el jueves. Así ya lo verás, de acuerdo, que es mucho más sencillo hacerlo y de esta manera todo quedará mucho más claro. Así que el siguiente paso, de acuerdo, es irnos directamente ya al Microsoft To Do para empezar a gestionarlo y así, de acuerdo, veremos cómo funciona del todo. Para acceder a Microsoft To Do tienes varias herramientas, ¿de acuerdo? De hecho, si te fijas aquí donde estoy señalando con el cursor, aquí lo podría abrir directamente y me iría a otra página o la página inicial de office.com que veíamos antes. Uno de los logos, ¿de acuerdo?, que ves es este de aquí, que es el Microsoft To Do, pues sería al final la misma manera de acceder exactamente igual y también sería fácil poder acceder. Otra de ellas, ¿de acuerdo?, es que si vas al lateral izquierdo, sea donde sea, estás en el calendario, por ejemplo, fíjate que aquí también tendrías, ¿de acuerdo?, el Microsoft To Do. Así que sería mucho más fácil de poder hacer. Por lo tanto, ya lo ves, tienes mil maneras de poder acceder. No me digas que no puedes acceder. Evidentemente, después pueden haber consideraciones técnicas que ahí ya se me escaparía porque dependerá mucho de cada computadora, de cada ordenador. Bien, vamos a Microsoft To Do. Pues aquí tenemos Microsoft To Do, ya ves, una herramienta hiper sencilla que al final consiste en un grupo de listas que tú puedes ir seleccionando. Para mí lo más importante es la metodología, es decir, la manera de hacerlo. Por eso te quiero plantear una metodología diferente, ¿de acuerdo? Por eso, a partir de aquí, la idea es que lo pruebes, lo flexibilices, lo hagas tuyo y por último me digas qué tal, qué te pareció, ¿de acuerdo? Si quieres, sabes, comunícamelo, compártemelo. Como digo, encantadísimo, de acuerdo, de aprender de ti, que seguro que hay trucos que yo ni siquiera me había planteado. Dicho esto, de acuerdo, cuando estemos aquí, las primeras listas que aparecen aquí en el apartado izquierdo, en este panel gris que tenemos aquí en la parte de arriba, la primera, de acuerdo, sería mi día, la segunda sería importante, la otra serían planificadas, la otra serían asignadas hacia mí, la otra serían, de acuerdo, aquellas que son banderitas, que eso tiene mucho que ver con el correo electrónico. Cuando tú marcas un correo electrónico con banderita, se transforma automáticamente en una tarea aquí, de acuerdo, dentro de las tareas. Y por último, de acuerdo, serían las tareas totales. Esto de aquí que ves de tanto de las emails con banderita y de las tareas totales, tiene muchísimo que ver, de acuerdo, con la versión de escritorio de Outlook y es que al final son exactamente la misma versión. ¿Qué significa eso? Que cuando tú pones una tarea ahí, es decir, la pones dentro de tu versión de escritorio, automáticamente la puedes ver también aquí. La única diferencia que tiene, y esto lo veremos de acuerdo también en otros vídeos, es que Microsoft To Do escritorio es mucho más compleja, de acuerdo, que Microsoft To Do dentro de la web. Esto te lo digo porque verás que a la hora de cambiar una cosa o simplemente mover tareas de un sitio a otro, es que es muy diferente. Seguramente sea mucho más fácil, de acuerdo, hacerlo en To Do que no tanto en la versión de escritorio. Entonces, vamos a ver cómo realmente funciona. Lo primero que quería comunicarte es que estas secciones que aparecen aquí en la parte superior izquierda no las vamos a utilizar, o al menos personalmente no te las recomiendo. Más que nada porque están todas muy basadas, de acuerdo, en el día de hoy, tareas, fechas, y creo realmente que las tareas, muchísimas de ellas, no tiene sentido ponerles muchas fechas, ¿de acuerdo? Como te decía antes y como si has visto antes el vídeo, de acuerdo, en la parte inicial, te explicaba los tres diferentes elementos. Dos de ellos, que son las tareas de control por un lado y las tareas puntuales por el otro, no requerirían, de acuerdo, de una hora concreta. Así que vamos a hacerlo de una forma totalmente distinta. Vamos a empezar, de acuerdo, con la primera lista de todas y para crear una lista, de acuerdo, tendremos que ir justamente en esta parte de aquí. De hecho, aquí es muy probable que no te aparezca nada porque no hayas creado nada todavía en Microsoft To Do. Si te ha creado algo, pues ahí a partir de aquí puedes decidir si lo conservas o no. Pero para crear una nueva lista, de acuerdo, iremos aquí donde pone New List, ¿sí? Nueva lista. Y es que simplemente aquí pondremos lo que tú quieras. Y la idea es que la primera que vamos a crear, de acuerdo, se va a llamar tareas puntuales, ¿de acuerdo?
tareas puntuales. Más sencillo, ¿eh? No tiene ninguna más, ¿de acuerdo? Tareas puntuales. Eso sí, importante, y esto es para todas las listas que vamos a crear. Creo que es importante, de acuerdo, que lo hagas de esta manera y es la siguiente. Cuando decimos tareas puntuales, ¿de acuerdo? Una vez lo tengas hecho, no le des clic a este botoncito de aquí, porque aquí lo que haces es crear un grupo de listas. Es algo un poco extraño, es verdad, pero lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Es algo tan sencillo como darle a Enter, a Intro. Cuando le das a Intro, ¿de acuerdo? Automáticamente sí que lo creas, así que hazlo de esta manera, ¿de acuerdo? Para evitar problemas. Si lo creas de esta manera, tendrás problemas porque entonces tendrás un grupo de tareas y no las podremos gestionar. De hecho, no se pueden prácticamente editar, así que tampoco te lo recomendaría, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Así que esta sería, de acuerdo, la primera columna de todas, ¿de acuerdo? Perfecto, tareas puntuales. Bien. Dentro de tareas puntuales, esto ya lo tenía creado, ¿de acuerdo? La idea es que aquí vamos a poner todas aquellas cosas, todas aquellas tareas que tienes pendientes, y evidentemente no son de control, porque esto ya lo hemos puesto antes en el calendario, pero todas aquellas tareas, ¿de acuerdo? Que tú sabes que las vas a hacer un día concreto y sobre todo pensando en como máximo 2 semanas vista. Si esto es importante, ¿de acuerdo? 2 semanas vista. Oye, Miguel, pero ¿qué pasa si tengo tareas de dentro de un mes o un mes y medio? Yo personalmente no te lo recomiendo, por muchos motivos, y es que hoy en día, de acuerdo, todo cambia muy rápido. De hecho, 2 semanas ya me parece bastante aventurera, ¿de acuerdo? Y es que al final 2 semanas puede cambiar radicalmente. El lunes puede venir un aluvión de un montón de cosas por hacer y resulta que entonces todo lo que tenías pendiente para esa semana, pues te fue al garete, ¿no? Entonces, para evitar eso, mi recomendación, de acuerdo, es que planifiques como máximo a 2 semanas. 2 semanas un poquito para darte tregua y margen. Digo, porque una semana a lo mejor me parece demasiado poco, pero también lo podrías hacer. Entonces, en ese sentido, aquí anotaremos todas las tareas que tengo que hacer, por ejemplo, en este plazo de 2 semanas. ¿Que hay alguna cosa nueva que se aparece? Lo anotaríamos aquí directamente, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Aquí, como ves, hay algunas, ¿no? Revisar packaging del producto, revisar informe de ventas del cliente, revisar presentación del proveedor y, por último, revisar contabilidad de una factura determinada. Bueno, esto podría ser algún ejemplo, de acuerdo, de tareas puntuales. En este caso, si te fijas, no son cosas que yo voy a hacer de forma repetitiva. No lo voy a hacer porque a lo mejor esto lo haré una vez y después ya no lo voy a repetir. Porque el informe de ventas lo tendré que hacer más veces, cierto, pero no sé ni para qué clientes ni qué información va a ir dentro. Además, cada cliente seguramente será completamente distinto. Algunos van a compartir rasgos y otros no. El siguiente punto, que creo que te estás fijando ya seguramente, que es algo extraño, no algo extraño que hay aquí, es donde pone semana en curso. ¿Sí? Esto que estás viendo aquí de semana en curso. Esto es semana en curso, ¿de acuerdo? A nosotros nos gusta llamarle un separador. Y esto básicamente está hecho para que veas cuáles de todas las tareas que tienes aquí en la lista de tareas puntuales debes hacer para esta semana, ¿no? Al final, semana en curso es lo que tienes que hacer esta semana. Entonces, lo bueno que tiene esto es que yo lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo. Si te fijas, yo aquí puedo decir, oye, pues mira, esto quiero que vaya aquí o quiero que vaya donde sea, ¿no? Entonces, yo lo puedo mover donde quiera, ¿no? Arriba, abajo, etcétera. Entonces, está muy bien porque de esta manera puedes ver lo que tienes arriba, lo que tienes abajo. Lo que tienes arriba sería lo que hay que hacer esta semana en curso y lo que tienes abajo serían cosas que no hay que hacer esta semana. Fíjate que al final el procedimiento es súper sencillo. Semana en curso, en mayúsculas para que se vea bien, y justamente a los dos laterales, tanto izquierda como derecha, tendrías dos emojis que son básicamente flechas mirando hacia arriba, que lo que están indicando es que las tareas que hay hacia arriba de acuerdo a este separador son las tareas que tengo que hacer para esta semana. Además de esto, de acuerdo, como estás viendo aquí en semana en curso, para crearlo es muy sencillo. Yo simplemente lo que voy a hacer es buscar estos emojis hacia arriba, pues buscar los que quieras, pues conseguir estos u otros distintos. Voy a añadir una tarea nueva y dentro de la tarea nueva, cuando le dé aquí al texto y le pongo los emojis, fíjate que simplemente es crear esa tarea y ya está. Para crear una tarea nueva, ya lo has visto, es añadir tarea, simplemente cuando la tengas le doy a intro y ya está. También puedo darle aquí a añadir y es una forma, de acuerdo, de hacerlo de forma manual, ¿sí? Entonces, simplemente para que veas cómo funciona. Perfecto, le voy a añadir. Como nosotros ya lo tenemos, y así también vas a ver cómo puedes quitar una de las tareas. Oye, pues voy a ir a semana en curso y le voy a dar aquí a eliminar. Perfecto, muy bien. Fíjate que cada vez esto va tomando más forma, ¿eh? Al final ya tenemos aquí nuestra lista, semana en curso, ¿sí? Como puedes ver, revisar, packaging, ¿de acuerdo? Y yo tengo muy claro que estas dos tareas de aquí arriba son las que me gustaría hacer de acuerdo esta semana o no. Esto ya dependerá de acuerdo de cómo vaya avanzando la semana. Perfecto. Después, una vez tenemos creado esto, fíjate que esto al final no dejan de ser las tareas que tengo que hacer al plazo de 15 días más o menos, de una semana, de 2 semanas. Pero oye, yo quiero saber también lo que hay que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, que al final quiero saberlo también, ¿no? Entonces, en este sentido, y esto lo vamos a ver, la gracia de esto, y es un poco también porque te voy a explicar, es que yo tenga muy claro qué es lo que tengo que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ¿no? Aquí también es verdad que alguien podría poner una tarea que fuera, una lista, perdón, que fuera de hoy, ¿no? Solo cosas que tengo que hacer hoy. Bueno, depende. Si, por ejemplo, en tu caso tienes muy pocas tareas puntuales, podría ser una opción. Si tienes un poquito más, no te lo recomendaría, porque al final puede ser incluso muy farragoso y complicado de poder gestionar. Entonces, en ese sentido,
el siguiente paso será crear el otro resto de listas, ¿de acuerdo? Que sería ir aquí a New List, ¿de acuerdo? A nueva lista, y a partir de aquí, ¿de acuerdo? Crear todos los días de la semana. Vamos aquí a lunes, ¿sí? Perfecto. Le daríamos aquí a martes, perfecto, muy bien. Iríamos a otra lista, le daríamos aquí a miércoles, muy bien. Falta el acento, hombre, el acento, no puedo olvidar, ¿eh? Perfecto, muy bien. Vamos a poner aquí jueves, listo, y viernes. Ahí está. Muy bien, ya tendríamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Y te recomiendo sobre todo que tengas los días de la semana que sí vas a trabajar sí o sí, ¿de acuerdo? Si quieres añadir sábado y domingo, por supuesto también lo podrías hacer. Aquí tampoco te quiero forzar a que trabajes el fin de semana. Ok, una vez lo tengamos, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer yo es que, por ejemplo, imagínate que estoy aquí en mi lista de tareas puntuales y yo voy a hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué tareas voy a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el día que sea de la semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo llegue aquí, cuando esté aquí en mi lista principal, que al final esto no deja de ser la madre del cordero donde voy a poner todas las tareas, lo que voy a hacer, de acuerdo, es desplazar este separador y lo voy a ubicar arriba del todo. De esta manera, de acuerdo, ahora me obligo, entre comillas, de acuerdo, a decidir cuáles de las tareas que estás viendo las voy a hacer para la siguiente semana. Entonces, lo que voy a hacer ahora, de acuerdo, es que alguna de estas me llama más la atención por lo que sea, por un tema de urgencia, etcétera, etcétera, y la voy a elegir a la hora de hacer. Así que imagínate que este para mí es importante, lo voy a seleccionar, lo voy a poner aquí arriba, y lo mismo pasa con la presentación del proveedor, ¿no? Pues lo voy a seleccionar y lo voy a poner también aquí arriba. De esta manera, de acuerdo, las dos que me aparecen arriba del separador de semana en curso son tareas que voy a hacer esta semana. Las que me aparecen hacia abajo son tareas, de acuerdo, que no voy a hacer esta semana. ¿Parece? Perfecto, muy bien. Pues ahora que tendríamos ya semana en curso, ahora ya sé de acuerdo qué tengo que hacer. El siguiente paso, y este para mí es un punto importante, es elegir qué tareas voy a hacer el lunes. Y ojo porque digo el lunes. La tendencia, y esto nos pasa muy a menudo, es intentar planificar toda la semana como si tuviéramos la misma energía o como si supiéramos lo que pasará el jueves o el viernes. Claro que no lo sabemos, pueden pasar millones de cosas. Así que la recomendación en este sentido es que solo elijas lo del lunes, no por nada, sino porque el mismo lunes pueden pasar cosas que determinen el resto de la semana. Entonces, para evitar, digamos, tener que cambiarlo todo otra vez, intentar mover las cosas, oye, ¿por qué no planificamos solo el lunes? Y después el mismo lunes ya planificamos el resto de la semana, el martes, el miércoles, el jueves, haciéndolo día a día. Claro que si hay alguna cosa que tú sabes, oye, esto lo voy a hacer el jueves, ya lo puedes mover el jueves, sí, esto no sería un problema, pero no te recomendaría que movieras todas las tareas en sus respectivos días porque habrán cosas imprevistas, seguro que sí. Y en segundo lugar, también seguramente muchas cosas que pensabas hacer a lo mejor no eran tan importantes o van a quedar obsoletas. Así que en este sentido, de acuerdo, cuando tengas estas tareas, fíjate que ahora será mover la tarea y la voy a mover aquí el lunes. Mira qué fácil que es, ¿no? La cojo aquí directamente, ¿de acuerdo? Y la arrastro y la pongo al lunes. Lo mismo voy a hacer, de acuerdo, con esta de arriba de aquí, y es que voy a seleccionarla y la voy a poner aquí al lunes. De esta manera, de acuerdo, fíjate que en el apartado de semana en curso ya no me queda nada y simplemente todas las tareas que tengo que hacer, voy a hacer clic aquí el lunes y ya las tendré el lunes. Muy bien, estupendo. Oye, fantástico. El siguiente punto, que también creo que es interesante, es, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo termino el lunes y una de las tareas la termino, le doy aquí clic y fíjate que aparece como completada? De hecho, incluso la podría desmarcar como completada, ¿no? Ah, pues mira, no, al final no estaba tan completada como pensaba. Hay que volver a hacerla. Es decir, la podía marcar como completada y descompletarla. Bien, pero podría ser de acuerdo que esta tarea, de acuerdo, no la pudiera hacer y además me llegara una tarea imprevista. En este caso, de acuerdo, imagínate que es una tarea imprevista, que podría ser, por ejemplo, por revisar algún tipo de documento o revisar algún material. Bien, pues añadiría directamente aquí, como has visto, ahí pondría y punto, ¿sí? No tendría más. Y dentro, de acuerdo, de estas tareas, como estás viendo, después yo la podría mover. Si ese día, ese mismo día, es una tarea imprevista, pero no puedo hacer el lunes y la tengo que hacer el martes, oye, pues la voy a mover directamente el martes, ya lo ves, la voy a copiar, arrastrar y la pondré aquí el martes directamente. En cambio, revisar informe de ventas, mira, el martes seguro que no, porque tengo dos reuniones, de acuerdo, y no tendré tiempo de hacerlo, y además, si tengo imprevistos, etcétera, etcétera, no lo voy a hacer. Pues bien, lo que voy a hacer, de acuerdo, es arrastrar esta tarea de aquí, revisar el informe de ventas, y lo voy a poner el miércoles porque yo creo que sí, que puede ser un buen día para hacerlo, ¿no? Perfecto, y ahí lo tendríamos, el lunes estaría vacío. El procedimiento sería exactamente igual todos los días de la semana, es decir, cuando termina el lunes tengo que decidir qué es lo que voy a hacer el día siguiente. También podría ser, de acuerdo, que si el miércoles tuviera poco trabajo, porque a lo mejor solo tengo una cosa y resulta que ese día me han anulado un par de citas, un par de reuniones, pues podría volver directamente a las tareas puntuales
y decidir, oye, pues esta del packaging, pues también la podría hacer el miércoles, ¿por qué no? Pues simplemente la voy a arrastrar, ¿de acuerdo? Y la voy a poner directamente el miércoles. Entonces, iré el miércoles y como puedes ver, de acuerdo, ya tendría las 2 tareas puntuales que tengo que hacer ese día. Evidentemente, sin contar reuniones provistas o tareas de control que tengo que hacer para ese mismo día. Además, hay que ser muy sinceros y es que normalmente el tiempo que tenemos es mínimo, así que ya lo ves, ¿de acuerdo? El miércoles quedaría clarísimo. Pues bien, haríamos lo propio, ¿de acuerdo? Hasta llegar el viernes y cuando lleguemos al viernes volveremos a empezar poniendo las tareas pendientes dentro de la lista principal, la lista madre, ¿de acuerdo? Que serían las tareas puntuales. El siguiente paso sería volver al calendario, como estás viendo aquí, ¿de acuerdo? De forma muy sencilla. Y dentro del calendario, aquí, fíjate que ahora tenemos varias listas más, que son las que hemos creado antes. Le damos clic aquí y una de ellas, de acuerdo, como estás viendo, sería la del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves o la del viernes. Si hoy, por ejemplo, me lo invento, fuera viernes, pues yo lo que haría, de acuerdo, es que el viernes podría ver las tareas o el miércoles, de acuerdo, podría ver las tareas que tengo pendientes, que son justamente las otras que había agendado para este día, para el miércoles. De esta manera, si te fijas, ahora que vemos todo esto, ¿sí? Y por ejemplo pongo aquí, pues eso, los eventos y las tareas de control, como ves aquí, lo tendría exactamente todo bajo control. Tendría las tareas de control, que al final son repetitivas, que ni siquiera tendría que pensar en ellas, porque una vez lo hago una vez, ya lo tendría para siempre. Tendría la reunión de equipo, al final son reuniones recurrentes que tengo todas las semanas, que normalmente pues no me las puedo perder, algunas sí, pero no pasaría nada, entonces la quito y ya está. Y por último, las tareas puntuales que tendría aquí todos los días de la semana e incluso también tendría la lista grande, ¿no? Que son las tareas puntuales que yo tengo pendientes y también tendría después todos los días de la semana, como puedes ver aquí, lunes, martes, miércoles y los días que haga falta, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, si tú, por ejemplo, estás a martes y te llega otra tarea imprevista, pues oye, no habría ni imprevista. La ponemos aquí, vamos a la lista y ponemos tarea imprevista. Ya lo tendríamos. De esta manera, fíjate que ahora mismo en el calendario prácticamente lo tendrías todo. Tendrías que ir relativamente poco al to-do. Al final, al to-do vas a ir a retocar algunas cosas, etcétera, etcétera, pero no sería del todo importante. Por último, una cosa importante a nivel de las funcionalidades de to-do. A mí es una cosa que no suelo utilizar demasiado, pero por supuesto viene bien saberlo, y es que en cada una de las tareas, si te fijas, cuando yo le doy clic aquí, ¿no? A revisar contabilidad de la factura, en el apartado de la derecha, sí, aquí lo estás viendo, me aparecen un montón de funcionalidades que yo puedo activar o no. Una de ellas, de acuerdo, es añadir diferentes pasos, que esto básicamente sería, pues eso, añadir un paso 1, paso 2, un pequeño checklist, ¿no? Paso 3, ¿sí? Y de esta manera, de acuerdo, es una forma de tener subpartes. No es algo que yo utilice mucho, porque normalmente tengo un mantra en el cual todas las tareas no deberían durar más de 90 minutos. Por este motivo, al final, cuando duran más de 90 minutos, ya no lo hago como tarea, sino que al final lo que hago es separarlo. Cuando algo, por ejemplo, es muy, muy longevo, muy extenso, lo que hago es separarlo por diferentes bloques de 90 minutos y es mucho más fácil poder realmente tener el foco. Pues tendríamos la otra opción que es Add to My Day, que sería añadir a mi día. Es algo que no recomendaría porque al final esto va por fechas. Y en este sistema que te estoy contando, fíjate que entonces no necesitas una fecha porque tú cada día vas a hacer una revisión y cada semana vas a hacer una revisión un poquito más profunda. Para que te hagas una idea, la revisión diaria son 5 minutos. Estos 5 minutos al final te van a salvar mucho tiempo del día posterior. Además, también te van a permitir hacer una pequeña introspección sobre cómo fue el día y cómo podrías mejorar el día siguiente. Así que no es un tema menor, no es un tema baladí, son 5 minutos que realmente pueden cambiar tu forma de organizarte. Y la revisión semanal, esa sí que te puede tomar un poquito más, pero estamos hablando de 15-20 minutos como máximo. No estamos hablando realmente de un cambio radical, así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Importante este punto. Remind me, recuérdame. Esto simplemente es una notificación conforme acuerdo una tarea concreta, tienes que hacerla en un momento concreto y te pone incluso la posibilidad de poner un reminder como sería pues mañana, la siguiente semana, etcétera, etcétera. En el sistema que estamos abordando no tendría sentido, no tendría cabida, así que no te lo recomendaría que lo activaras. Pues está el tema de poner fecha de finalización. Tampoco, a no ser que sea realmente una tarea que digas, es que tengo que hacerla este día si no voy a morir, ¿de acuerdo? Puedo tener problemas serios. Bien, si fuera así, entonces puedes añadir una fecha de vencimiento, pero haciendo estas revisiones no te sería muy útil, porque al final, como hablamos de tareas a muy corto plazo, tú realmente ya sabrías cuáles tienes que hacer y cuáles no tienes que hacer. Pero como por supuesto esto es opcional, yo podría ir aquí, ¿de acuerdo? Y ponerla, pues mira, una fecha concreta, pues mira, por ejemplo, el 26 de enero, ¿de acuerdo? La podría hacer y guardar. Entonces te saldría automáticamente el día en cuestión. Categoría también, es decir, aquí como puedes ver saldría categorías diferentes. Y por último, de acuerdo, yo podría añadir aquí documentos adjuntos. Bueno, como si fuera al final una tarea que crearas en la versión de escritorio, que puedes añadir, por ejemplo, un Excel, un PowerPoint o el documento que tú quieras. Por último, nada, de forma opcional, de acuerdo, simplemente que sepas que aquí puedes añadir también notas, pues número de teléfono, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Puedes añadir un link, está bien también para tener esa información. Y solo una cosita, ¿de acuerdo? También para que lo sepas, y es que abajo del todo te sale también cuándo fue creada esta tarea.
¿sí? Si, por ejemplo, fue creada aquí el 3 de enero, ¿de acuerdo? Como pone aquí, y también puedo saber cuánto tiempo llevan incubando estas tareas. Lo digo porque a veces pasa, ¿eh? Que las tareas se van acumulando, sí o sí. Entonces, mi recomendación en este sentido, ¿de acuerdo? Es que también seas consciente de cuánto tiempo llevan. Yo soy muy, muy, muy radical en este tema. Aquí dependerá un poco de cómo lo hagas, pero si una tarea en 15 días no la he hecho, o la hago en ese momento o la reviso, ¿de acuerdo? Y ya no lo hago más. También es verdad que puedes poner una lista secundaria, ¿no? Como una lista de purgatorio. También sería una opción. Pero bueno, en este sentido, ¿de acuerdo? Para hacerlo fácil, oye, ponte un límite de cada una de las tareas. No tiene sentido arrastrar tareas porque esta lista que decíamos antes de la lista de tareas puntuales no debería tener más de 20, 25, 30 ítems como máximo. ¿Por qué? Porque al final cuando hay más, el problema es que después es ingobernable, es ingestionable. Si ya lo ves, ¿de acuerdo? Volviendo otra vez aquí al calendario, clarísimo, ¿de acuerdo? Tareas de control por un lado, que son las de arriba, los eventos, que serían las que tienen una hora concreta, y por último las tareas puntuales, que son aquellas, ¿de acuerdo? Que tú decides en qué momento la vas a hacer, incluyendo también los imprevistos. Esta es mi valoración final de la herramienta de Microsoft To Do. En usabilidad le pondremos un 9. Al final es una herramienta muy fácil, muy versátil, muy sencilla. La verdad es que cuando la usas por primera vez tienes la sensación de haberla utilizado prácticamente toda la vida. Puede tener algunas complicaciones, especialmente a la hora de mover entre diferentes listas, pero bueno, como has visto, al final una vez lo haces una vez, después es pan comido. Curva de aprendizaje, un 9 también. La verdad es que es muy sencillo utilizarla y descubrir cuáles son las funcionalidades que tiene. Fíjate que la gran complejidad que tiene sobre todo es, como decíamos antes, mover entre listas, pero también dentro de cada una de las tareas verás que puedes editar prácticamente todo de una manera súper sencilla. En el apartado de la derecha, como decíamos antes, donde está el panel lateral, ahí verás todas las cosas que puedes hacer con una tarea, desde añadirle, por ejemplo, subtareas, como por ejemplo ponerle fecha de vencimiento. Así que un 9 bien merecido. Estética, 9 también. La verdad es que es muy elegante, muy sencilla, muy bien hecha, nada que reprochar. Es verdad que podríamos decir que podría ser más bonita o más espectacular, pero ¿para qué? Esta es la gran pregunta. ¿Realmente lo necesitamos? Yo creo que no. Y por último, integraciones, también un 9. Creo que realmente es una herramienta muy integrable con el resto del Office 365, es decir, si tienes la versión completa de Office, la verdad es que lo puedes unir prácticamente con todo. Además, si sueles utilizar Teams, te recomiendo también porque puedes añadir un montón de pestañas dentro de Teams. La verdad es que tiene todo tipo de integraciones. Más allá de Office, también hay que decir que está integrada con muchísimas herramientas, sea la que utilices, porque la verdad es que Microsoft está integrado prácticamente con todo. Le pasa lo mismo que a Google, que Google y Microsoft tienen integración casi al 100%. Pues bien, la nota final es fácil. Si todo es un 9, pues la nota final también será un 9. Una herramienta súper completa, fácil, ¿de acuerdo? Sin grandes pretensiones, como decíamos antes. Creo que su utilidad al final la cumple muy bien, sobre todo con creces. Y no hay que decir, de acuerdo, que al final es una herramienta que si quieres mucho más o quieres gestionar proyectos, no está diseñada para ello. Así que un 9 sobre 10, de acuerdo, por su cometido, creo que es mucho más que justo. Así que es una nota espectacular, es una nota de excelente. Mi recomendación, de acuerdo, si estás empezando en el mundo de la productividad personal y quieres sobre todo gestionarte a nivel personal tus propias tareas, la verdad es que está muy bien recomendada, 9 sobre 10. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste la herramienta de Microsoft To Do? ¿Crees que podría encajar en tu forma de organizarte? Bien, antes lo decíamos, Microsoft To Do está pensado a nivel individual, no estaría tan pensado de acuerdo para compartirlo con otras personas. Esto te lo digo porque si en tu caso tienes proyectos muy grandes y que además lo compartes con diferentes personas, oye, pues Microsoft To Do no sería la mejor herramienta o la más indicada. En este caso, podrías probar con la prima hermana, que sería Microsoft Planner, en el cual también hay un tutorial en este mismo canal de YouTube y aquí podrías ver de acuerdo cómo funciona y sobre todo podrías sacar el máximo rendimiento en equipo. Hablaremos también de proyectos, hablaríamos también de cómo puedes compaginar y colaborar efectivamente con otras personas. En cambio, cuando hablamos de Microsoft To Do, pues hay que decir de acuerdo que está mucho más limitado en este aspecto. Así que ya lo sabes, de acuerdo, gracias de verdad por estar aquí. Me encantará saber también qué herramientas más quieres que haga un pequeño tutorial o si hay algún apartado de Microsoft To Do que te gustaría desarrollar un poco más, pues házmelo saber también en comentarios. Dicho esto, de acuerdo, dale un buen like si te pareció interesante este vídeo y además de ello, te pido que te suscribas también para poder llegar el mensaje de la neurociencia y la productividad personal muchísimo más lejos. Dicho esto, ahora sí me despido. Un abrazo enorme. Espero que este vídeo haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Seguro que sí. Nos vemos aquí. Chao, chao.